Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Creatrix. Yo soy Daniela, creadora de este espacio, acá donde hablamos sobre proyectos creativos, creatividad, desarrollo personal y la verdad todas las cosas que me gustan compartir. Pero bueno, han pasado 84 años, gente, ya lo sé. Pasaron muchas cosas, así que nada, tengo un montón para contarles, pero como siempre, si ustedes ven que acá no hay mucha interacción, siempre les recomiendo que sean parte de la comunidad Magic, que es el link que les dejo abajo. Es un grupo de Telegram donde generalmente comparto más mi día a día, reflexiones diarias y todas esas cositas que van surgiendo de momento y que quizás no necesitan de tanta producción como editar un video, por ejemplo. Pero bueno, vamos a el tema que les traía hoy, que como se llama en el título, modo creativo versus modo supervivencia. ¿Qué tema? Un poco traigo este tema porque sé que muchas personas cuando empiezan a emprender o a crear un proyecto o a querer crear cualquier tipo de cosa que le dé ganas de crear o que tenga una idea y esté a punto como de llevarla a la acción, ejecutarla, aparecen muchas dudas, ¿no? Aparecen muchos bloqueos y aparecen muchas cuestiones, pero que en realidad a veces son como estas parálisis que nos quedan, ¿no? Como de resabio de otras experiencias, ¿no? Y que el modo supervivencia tiene que ver con un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta de que estamos en ese modo específicamente, pero que bloquea nuestro flujo creativo. Así que hoy voy a explicarles un poquito de cómo son estos dos modos, por qué se pueden llegar a dar y también algunos tips para relajarse y para poder estar más presentes y que si están en esa circunstancia de supervivencia, que puedan gestionarla de la mejor forma posible, ¿sí? Así que empezamos. Bueno, vamos a ir aclarando algunos conceptos primero y vamos a ir hablando sobre el estado natural, creativo del ser y cómo nos metemos sin querer en el estado así como de supervivencia, ¿bien? En parte también les quiero aclarar que elegí estos temas porque muchas veces, o sea, este tema en específico, porque muchas veces uno como que dice, ay, bueno, si tienes una idea la puedes hacer, manifestarla, ponete en acción, o sea, como si todo fuera por la voluntad, ¿no? Pero en realidad, por más que uno quiera presionarse para generar esa acción o esa como estadio de voluntad ilimitada o como que uno se pueda posicionar en esa forma de, no sé, de fuerza específica, ¿no? En la que uno pueda como salir adelante más allá de su estado de supervivencia es a veces es difícil, ¿no? Y que uno a veces se culpa por no poder salir como de ese estado de miedo. Entonces, lo ideal con este video sería de que nos pongamos también un poco a pensar en a quién le estamos diciendo lo que le estamos diciendo, cuando le exigimos que haga tal y cual cosa, o cuando nosotros mismos, cuando estamos queriendo iniciar algo nuevo, que generalmente iniciar algo nuevo también nos da como el doble de miedo a veces, ¿no? Porque no es una experiencia que hayamos tenido antes y que, bueno, que el estado creativo natural sobre todo se da cuando tenemos un contexto en donde nos hace sentir cómodos, seguros y que obviamente el estado de supervivencia surge cuando tenemos mucha desestabilidad alrededor nuestro. Pero acá es la cuestión, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro ya capta que estamos siempre en ese estado de supervivencia, ¿no? Lo ideal sería que el estado de supervivencia fuera una instancia en la que nosotros estamos despiertos, alerta para cualquier tipo de riesgo o cualquier cosa que nos pueda llegar a atacar. Piensen que nosotros tenemos todavía nuestro cerebro más mamífero, que es el reptiliano, que es el que nos hace a través del impulso, ¿no? Poder como hasta estar más alerta en diferentes tiempos del día,
y tener como esa energía extra por si tenemos que salir disparados de algún lado porque nos puede llegar a pasar algo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esto siempre va a estar, entonces no podemos enojarnos con nosotros mismos porque el miedo es algo natural, es algo normal y surge por estas instancias en las que nosotros percibimos o nuestro cerebro percibe eso, ¿no? Pero ¿qué pasa, como decía, cuando en realidad ya no estamos en esa situación o esa instancia de riesgo y nosotros seguimos accionando, digamos, desde esa misma posición, ¿sí? Que, por ejemplo, yo en mi caso, cuando empecé a leer sobre esta información, me di cuenta, claro, una persona cuando recién tiene que emprender o cuando tiene que recién empezar a hacer algo por su cuenta, obviamente el miedo lo puede llegar como a modificar en su flujo creativo, porque obviamente el miedo no es para todos igual, entonces todas las personas lo gestionamos de diferente forma y actúa en nosotros de diferente forma. Hay personas que huyen, hay personas que se paralizan, hay personas que van al ataque y todas esas, aunque inclusive la que nos paraliza, también genera un desgaste porque el cuerpo, al estar en este modo, digamos, así alerta, lo que hace es concentrar toda la energía del cuerpo, ¿no? Todo lo que nosotros energéticamente movemos dentro de nuestro cuerpo está enfocado en la supervivencia, o sea que este estado de supervivencia hace que todo lo demás deje de funcionar como debería de funcionar. Entonces, dada esta introducción, piensen que a veces es muy difícil de controlar, por eso lo ideal sería que tengan algún psicólogo, a alguien que los acompañe en este proceso, si es algo que ustedes se dan cuenta que quizás no hay ningún tipo ¿cómo les puedo decir? Que no hay nadie que los esté amenazando fuera, que no hay una instancia o una situación en la que realmente es de riesgo, sino más bien es algo que ustedes perciben y tratar esto que perciben, ¿no? Porque a veces puede ser derivado de algún trauma, entonces hay que tener como cuidado de eso y obviamente siempre buscar ayuda si realmente es muy difícil de gestionar esta situación. Así que igual ahora voy a explicarles un poquito más el concepto de los modos de cada uno. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito del modo creativo, ¿no? O sea, acá yo tengo mi libretita, así que si ven que estoy como mirando muy para abajo, es básicamente por esto, porque hay cosas que me acuerdo, pero hay cosas que no, y mi idea no es siempre decirles todo como loro, así como pa, sino que realmente quiero darles experiencia mía, porque por algo elegí este tema, y también porque obviamente hay mucha más información, y sé que esta información quizás la pueden encontrar en todos lados, pero me gusta también que pasen por la experiencia de ver este video y acompañarme en mi propio proceso de búsqueda de información y todo lo que saco de él. Así que vamos con, como les dije, el estado natural, ¿no? El estado creativo natural del ser, ¿no? Este flujo de energía, o sea, siempre piensen que es energía, ¿no? O sea, que nosotros estamos predispuestos con un cierto tipo de energía para algunas cosas y para otros otras, ¿no? O sea, que digamos el cuerpo como que trata de gestionar lo que consume, ¿no? De comida, de tomar sol, de todo lo que necesita nuestro cuerpo para estar funcionando y que obviamente hay un estado y un flujo energético en nuestro cuerpo que nos predispone para ciertas cosas. O sea, que si nosotros estamos, como dije antes, ¿no? En un contexto donde podemos estar tranquilos, sentirnos seguros y que no nos influya negativamente a nuestra personalidad o a nuestra salud, ¿no? Obviamente vamos a estar con nuestra energía mucho más limpia en nosotros mismos y va a estar un flujo mucho más fluido en nosotros mismos, igualmente, ¿no? Entonces, el estado creativo natural del ser sería como ese flujo interno donde tu mente y tus emociones y tu cuerpo están alineados. Entonces, al nosotros no tener miedo, no nos contraemos en nosotros mismos, no nos cerramos a la vida. Entonces, podemos de alguna forma estar abiertos y disponibles para percibir
el contexto de una forma estable, porque no nos tenemos que preocupar por lo que pase o llegue a pasar o lo que fuere, ¿no? Entonces, sobre todo este flujo que nos permite la apertura y la disponibilidad, nos da esta opción de poder crear sin forzarnos, ¿no? Sin que la creatividad o lo creativo salga del flujo del esfuerzo, ¿no? O sea, desde uno usar sí o sí la mentalidad o sí la fuerza física para poder crear algo, ¿no? Como que esto creativo nace de manera fluida, sin esfuerzo. Entonces, ¿qué cosas, cómo nos podemos dar cuenta que estamos en este estado natural? Podemos llegar, por ejemplo, primero a una relajación activa. O sea, significa estar presente, curioso, disponible, ¿no? O sea, esta energía que tenemos está disponible a la apertura. Nuestro sistema nervioso está en el punto medio, como algo neutral, en donde no estamos ni alerta ni estamos de forma apática. O sea, como que nuestro sistema nervioso está balanceado, ¿sí? La mente, como punto número 2, está en expansión. Entonces hay apertura a nuevas ideas, las ideas llegan a nosotros las captamos de mejor forma, las podemos interpretar mejor también. Aparecen asociaciones raras en nuestra mente, conectamos de forma inesperada cosas, conceptos, asociamos de forma diferente, pero no nos atrapamos en un bucle mental, como que no estamos atrapados solo en lo racional y mental, sino que estas ideas que de alguna forma nuestra mente expansiva puede captar, realmente las puede llevar a la materialización. Punto número 3, tenemos juego y exploración, o sea, tenemos una actitud de apertura, entonces obviamente vamos a estar más disponibles al juego y por ende no vamos a buscar controlar ese juego o la experiencia y experimentar, ¿bien? Entonces digamos que si nos equivocamos no hay ningún tipo de problema, nos podemos permitir equivocar y sabemos que esa equivocación nos va a dar más recursos para próximas experiencias, pero no nos culpamos en el proceso ni nos obligamos a la perfección ni nada por el estilo. Después surge también como punto número 4 la autenticidad, ¿no? O sea, si nosotros fluimos con nuestra creatividad, de alguna forma somos también mucho más auténticos con lo que creamos, porque de alguna forma no le estamos sobrepensando, no fluye de nosotros y fluye de quienes estamos siendo nosotros en el momento, ¿no? Entonces, de alguna forma el material creativo viene de algo propio, más genuino, nace ya más desde nuestro ser, no por querer agradar a otros, ¿no? Sino más bien por la conexión que tenemos con nosotros mismos en el momento en el que fluimos creativamente, ¿bien? Y también por último, que sería como el punto ya como número 5, es esta energía vital encendida, sentirnos como apasionados por la vida, ¿no? Cuando empezamos a liberarnos como de miedos o de estas parálisis de miedo, generalmente conectamos con nuestra propia energía, con nuestro propio flujo interno, ¿no? Y que muchas veces esto al hacerse práctica, ¿no? y como llevar esta energía creativa al punto del impulso creativo, de poder manifestar lo que estamos queriendo crear y que esto se vuelva como un ciclo, ¿no? Nos potencia a nosotros como personas, porque más allá de que los proyectos no nos salgan quizás o digamos tengamos que aprender de muchas cosas en el proceso, no sé, o lo que podemos hacer quizás no es del todo lo que nosotros habíamos pensado, ninguna de esas situaciones que de alguna forma son como complicadas dentro del proceso creativo son tan fuertes como para dejarnos vencer y hacernos abandonar nuestro proyecto o nuestro proceso creativo. Al contrario, cuando nosotros tenemos este proceso de creativo en estado y en este flujo, es como que se hace retroalimentativo. Al empezar a crear, no importa si tenemos estos altibajos,
de alguna forma sabemos que todo nos potencia y que eso mismo hace que nosotros sigamos como en este ciclo sin sentirnos mal con nosotros mismos ni con lo que estamos creando, que a veces suele pasar eso. Entonces nuestra energía vital está encendida, sentimos entusiasmo, ganas de vivir, pasión, como que sentimos que la inspiración no necesita ser forzada y por ende nos inspiramos y seguimos creando desde esa base, y es como lo más lindo de crear también, ¿no? Como que perdés el miedo a todo lo que puedan llegar a decir, referencia a quién sos vos, a cómo es tu proyecto, y es como que inclusive todo lo que puedan llegar a decir o todo lo que pueda salir mal, entre comillas, pasa a ser más como un desafío y una prueba y error y parte del propio proceso, pero no es algo con lo que vos te castigás, básicamente. Así que bueno, nada, ahora vamos para el otro lado. Todo muy lindo, pero ahora vamos al modo supervivencia. Como les decía, ¿no? O sea, todo eso bonito que vemos de lo fluido, acá se va todo al horno, gente. Y el estado de supervivencia es esto, ¿no? Es como tener este estado en donde toda nuestra energía física, emocional y mental está totalmente enfocada y orientada a resolver de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Nuestro sistema nervioso, que está conectado con todo nuestro cuerpo, o sea que siempre pensamos, no, nuestra mente está acá, no, nuestra mente está en todo nuestro cuerpo, se activa. Entonces tenemos todo el cuerpo activado y enfocado para esta cuestión de inseguridad, seguridad y de riesgo, ¿no? Que muchas veces este estrés crónico, si se mantiene, o sea, obviamente si se mantiene en tiempo, se vuelve este estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener diferentes tendencias a accionar que tienen que ver con nuestra sensibilidad y cómo a veces aprendemos a reaccionar frente al miedo o a situaciones que nos estresen, que como les decía pueden ser a través de la lucha y el accionar desmedidamente, o la huida o el congelamiento, o esto cuando nos frizamos y paramos de hacer porque no sabemos ni para dónde ir. Bueno, esa es la cuestión. Ahora, ¿qué pasa con la creatividad en este momento en la que estamos solamente enfocados en resolver, ¿no? La creatividad se bloquea, o sea, primero que nada el cerebro empieza a priorizar, obviamente, ¿no?, nuestra seguridad. Entonces nuestro sistema como mental, nuestro sistema nervioso empieza a tener como algunos cambios, ¿no? Sobre todo en cómo segrega hormonas y cómo nuestro funcionamiento químico, ¿no?, empieza a cambiar en relación a todo el estrés que estamos sintiendo, y que ese estrés viene también de cambios, como digamos, neuronales, en el sentido de cómo liberan las hormonas y todo lo que segrega para que el cuerpo esté al 100% activado, ¿no?, o que esté atento. Bien, entonces lo que estuve leyendo es que el sistema límbico y la amígdala, ¿no?, que son partes que están dentro de nuestro cerebro, dominan el funcionamiento cerebral, y o sea, esto que hace que el pensamiento creativo, ¿no?, y que este flujo creativo de alguna forma se vea limitado, ¿no? Entonces nuestro cuerpo interpreta de alguna forma que no tenemos la libertad suficiente como para poder expresarnos creativamente, porque primero que nada está sobrevivir. Después, como punto número 2, no hay energía disponible para el juego o para la experimentación, porque obviamente toda esta energía está enfocada en resolver, ¿no? En resolver si nos pasa algo, en si pasa algo, que nosotros tratamos como siempre de controlar, ¿no?, como este aspecto de lo que pueda llegar a suceder. Entonces tenemos que estar el doble de alertas que lo que estaríamos de forma cotidiana. Entonces esta energía está específicamente usada para eso, no para otras cosas, ¿no? Y también muchas veces nosotros tenemos la tendencia a priorizar más, obviamente, lo instantáneo o lo inmediato que lo que necesita otro tipo de proceso. Entonces, como que digamos, nos enfocamos solamente en resolver. Bien.
esta posibilidad de llevarnos a una zona de experimentación sin miedo es como muy difícil. En supervivencia nos volcamos a como estar experimentando el exterior, ¿no? Como que nuestro enfoque ya no está en nosotros mismos, sino en el exterior, y ver cómo reacciona el exterior frente a lo que nosotros hacemos, o en general cómo se maneja el exterior en sí mismo, ¿no? Como que quedamos medio expectantes de nuestra propia vida. Punto número 3. El cuerpo y la mente están como hiperalertas, como esto que les decía al principio. Estamos en constante tensión, pero no es solamente acá, sino que es todo nuestro cuerpo que se tensiona, ¿no? Y esto reduce como la capacidad de entrar en este estado flow, que tiene que ver mucho con la sensibilidad, con estar como presentes en nosotros mismos, ¿no? Con la relajación, con la respiración, que también tiene un ritmo orgánico más tranquilo, que son necesarias, como digamos, para entrar en ese estado. Entonces el cuerpo y la mente están vibran a otro nivel, están en otro estado, digamos, de conciencia, porque necesitan tener toda esa energía e información en referencia a resolver y estar de alguna forma generándonos esta sensación de estado alerta. Y otro punto muy importante es esta falta de sentido al futuro, ¿no? Falta de visión. O sea, cómo nosotros no vemos a futuro si en el presente estamos como realertas y tratando de resolver esta sensación que tenemos de inseguridad o de riesgo, ¿no? O sea, este miedo de alguna forma nos encierra en el momento presente, y digo presente porque en realidad esto está solamente en nuestra mente. Quizás la experiencia que estamos viviendo nos genera miedo, pero de alguna forma nosotros nos quedamos como encastrados en esa sensación, ¿no? Y como estar encastrados en esa mente, digamos, de supervivencia, lo que nos hace es limitarnos a futuro, ¿no? O sea, cómo yo puedo verme a futuro, cómo puedo tener una visión de mí misma o de mi proyecto o de lo que yo quiero crear a futuro si hoy en día no estoy pudiendo con lo más mínimo, ¿no? O sea, cómo puedo pensar de a mí haciendo cosas, ¿no? En el futuro diferentes a las que estoy haciendo, es como no puedo, ¿no? Como que se vive solo al día. Es como difícil conectar con nosotros mismos, porque toda la atención está hacia afuera y hacia lo que tenemos que resolver técnicamente. Entonces es como difícil volver como a un estado presente con nosotros, ¿no? El poder conectar con una idea y posibilidad de crecer a grande escala, o de enfocarnos en el presente y vernos hacia el futuro, no nos podemos dar cuenta de los pasos que tenemos que tomar o de cómo podemos llevar de acá a allá, porque en el estado presente no estamos pudiendo con el presente mismo. Entonces es difícil de alguna forma podernos ver a largo plazo de una forma diferente a la que estamos viviendo en el momento, ¿sí? Ahora quiero como decir una cosa especial y específica en todo lo que estuve investigando, y también lo relaciono con mi propio proceso, ¿no? O sea, que pareciera que hay como una contradicción mentalmente, ¿no? Porque es como que la mente puede imaginar cualquier tipo de catástrofe o cualquier cosa mal hecha del momento y cualquier tipo de riesgo, y aparecen escenarios tétricos en nuestra mente cuando algo nos sale mal, o cuando nos sentimos como con esta instancia de inseguridad. Entonces aparecen todos estos escenarios en la mente posapocalípticos, pero no podemos imaginar mejores escenarios, ¿no? O sea, que como que la mente se encastra en esa cuestión, ¿no? De pensamientos obsesivos, de bucles mentales, que generalmente no son reales, pero que los tenemos porque de alguna forma creemos, o el estado en que estamos nos hace creer que si pensamos más es como que vamos a superar el tema, ¿no?
como que si tenemos todo en control, por más que no sea esa la salida, como que la mente está enfocada en eso, ¿no? Como que si tenemos control de la situación, se va a resolver. Y en realidad no es tan así, ¿no? El cerebro en estado de supervivencia tiene como una sobrecarga de pensamiento, se vuelve como muy mental. Entonces este mecanismo mental se vuelve como un mecanismo de control, ¿no? Si yo puedo anticiparme a peligros o a posibles peligros que aún no están, pero yo los puedo llegar a percibir, es como que, bueno, puede que llegue a estar a salvo, ¿no? Y que no viene de estar conectado con el presente, sino que tiene que ver con, a veces este miedo generalizado tiene que ver con no estar seguros con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras propias capacidades. Entonces cualquier cosa que venga del exterior de alguna forma nos puede generar esta sensación de inseguridad. Y ahí está un poco la cuestión, ¿no? Cuando nuestra mente o nosotros mismos creemos que todo lo que está exterior a nosotros de alguna forma nos puede influenciar porque quizás no tenemos desarrollado una buena autoestima o una buena confianza en nosotros mismos, es obvio que cualquier cosa que está fuera de nosotros nos pueda influir, ¿no? O sea, al punto en que quizás nos haga recordar situaciones de nuestra niñez en donde realmente sí estuvimos en situaciones de supervivencia, ¿sí? Yo lo relaciono mucho con el tema de la falta del dinero, ¿no? Sobre todo en la creación de proyectos, que es como eso, ¿no? Primero mi proyecto me tiene que dar de comer porque quiero subsistir, porque quiero vivir de lo que hago, y a veces, muchas veces nos metemos en procesos creativos, en proyectos en donde queremos que ya nos reditúe porque entramos en esta situación, ¿no? de miedo y de sobrevivir y todo lo que eso lleva. Pero no estamos preparados especialmente y seguros en nosotros mismos para poder llevar todo el proceso creativo adelante. Entonces entramos en este proceso de tire y afloje en si llegamos o no llegamos, si el proyecto sirve o no sirve, y tiene que ver con esto, ¿no? En que muchas veces llegamos al presente situaciones de nuestro pasado que tienen que ver con sobrevivir, y que muchas veces nuestro presente a veces sí tiene que ver con sobrevivir o con estar agotados, y lo relacionamos y nos culpamos con nosotros mismos, nos culpamos con nos sentimos mal con nuestro proyecto, nos culpamos por no saber hacerlo mejor, y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con desapegarnos de heridas del pasado que tienen que ver con la supervivencia, y tratar de fortalecer nuestra confianza y nuestra autoestima para poder llevar la situación de la mejor manera posible. Ahora le quiero dejar recomendaciones específicas que tienen que ver con esto, que es las que en parte me sirvieron a mí para salir de esa situación, ¿no? Porque a veces estos estados o estos modos no son siempre continuos, a veces van, vienen, a veces en un mismo día podemos tener de los dos, a veces en el proceso creativo aparecen, desaparecen. Pero lo importante es, como siempre, generar espacios donde podamos estar con nosotros mismos para saber en qué de estas dos instancias estamos y cómo aprovecharlas de la mejor forma, ¿no? Entonces, van las recomendaciones. Primero que nada, cuando estés o sientas que estás en una situación medio incómoda y sientas que estás como en modo supervivencia, tenés que anclar tu cuerpo al presente, o sea, tratar de usar todo lo que tiene que ver con la percepción, ¿no? O sea, tocar pastos, sentir el calor del sol, comer algo rico, y anclarte a tu cuerpo, ¿no? A lo que sentís con tu cuerpo. Sobre todo cuando estamos muy mentales, bajar al cuerpo y a lo que sentimos de la situación es lo mejor que nos puede pasar. Después, otro punto, escribí lo que pensás y sentís. O sea, por más que salga todo, el escrito sea todo triste o que parezca sin sentido, de alguna forma poder expresarlo te hace salir de esa instancia, digamos, de pensamiento, ¿no? De mantener información en la cabeza, sino que la podemos bajar a tierra y nos podemos desagotar de toda esa información y todo ese ruido mental. Después, otro punto, reducir estímulos por un rato, o sea, tratar de aislarte de gritos, bocinas, cosas, elementos que de alguna forma te puedan distraer y hacer que te alteres cada vez más, que te genere inclusive hasta ansiedad. Entonces,
hay que tratar de reducir estímulos. Sacar el celu, apagalo en el momento que puedas, porque obviamente todos tenemos diferentes rutinas, ¿no? Pero si llegas de trabajar y estás en modo, en modo así supervivencia, lo ideal sería que te invites a entrar en estado de relajación, ¿no? O sea, como tratar de reducir los estímulos de cualquier tipo y enfócate en lo que necesitas, como si te estuvieras maternando vos mismo, ¿no? Dándote lo que necesitas para poder sentirte mejor. Entonces, otra cuestión más, otro punto sería hacer una cosa simple a la vez, o sea, hacer una cosa concreta a la vez. El multitasking como que nos genera mucha ansiedad también y mucho movimiento mental, porque estamos haciendo varias cosas a la vez, o queriendo resolver varios frentes a la vez, ¿no? Entonces, obviamente vamos a sentirnos agotados por el miedo o esta misma ansiedad que nos hace también entrar en bucles de pensamiento complicados, ¿no? Entonces, hacer una cosa a la vez y sentir ese proceso de hacerlo a la vez en paz, o tratando de estar en paz lo más posible. Otro de los puntos sería cuestionar tus miedos y creencias, ¿no? O sea, es re fácil empezar a hacer algo nuevo aún sin sentirte preparado, porque es todo lo que te dicen que tenés que hacer, porque así supuestamente ganas confianza en lo que haces, y es verdad, pero también es verdad que es mucho más difícil hacerlo si estás solo, si tus recursos emocionales y psíquicos son complicados, porque, qué sé yo, nunca estuviste acostumbrada a escribir sobre lo que sentías y lo que pensás, y es como que si no tenés ciertos hábitos que te ayuden a pasar tus procesos de la forma más fluida posible, obviamente que iniciarte de cero a hacer algo, o inclusive en un proyecto o emprender, va a ser una patada en el... ustedes saben. Entonces, traten como de alguna forma, cuestionar miedos y creencias en referencia a cómo te sentís vos, quién sos vos en ese estado, cómo podés mejorar este estado. No culparte porque las cosas quizás no salgan como te gustaría que fueran, no culparte porque quizás no sepas algo y después lo aprendas, o sea, trata de que tu proceso creativo, al ser muy inicial, sea lo más fluido habido y por haber, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, el incapaz soy yo que no me doy cuenta de estas cosas, pero si a tu estado de supervivencia le sumas la culpa y el estrés por no saber, va a ser mucho peor que pases por el proceso, ¿no? Entonces, tratemos de enfocarnos en resolver la situación creativamente, ¿no? Otra de las cuestiones es cuestionar tus miedos y tus creencias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenés miedo? ¿Es a la inseguridad esa misma que te genera algo en específico? ¿Cómo es esa percepción, no? O sea, porque muchas veces le tenemos miedo a cuestiones que quizás no nos deberían de dar tanto miedo, o quizás sí, pero necesitamos como aprender a conectarnos con ese miedo de alguna forma para poder entrar en razón con ese miedo, o para poder darle significado. Y por último, es al menos como tip, tener aunque sea 30 minutos diarios para conectar con vos, ¿no? O sea, yo sé que a veces es re complicado porque laburo, estudio y el tiempo es lo de menos, o sea, es como que no hay, pero sí que vayas teniendo como el hábito de tratar de reconectar con vos, con lo que sentís, con lo que te gusta, con quién estás siendo momento a momento, ¿no? De que no entres tan fácil en el modo automático, sino que te estés observando vos misma y te des cuenta cuando te está por entrar el modo supervivencia, aún sin siquiera estarlo en la realidad, ¿no? O sea, como empezar a gestionar un poco más los miedos y aprender a ver desde dónde salen, ¿bien? Así que damos terminado el video por hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva, y que de alguna forma no te culpes por los procesos en donde aparezca el miedo o este estado de supervivencia, ni que te culpes por no saber cómo gestionarlos, ni que tu proyecto salga de diferente forma o lo que fuere que sea,
sino que trates de entender que este estado es un estado natural, que es parte de nuestro cerebro y que sirve para que no nos metamos en líos ni nos pasen cosas que no nos tienen que pasar, pero que sí que a veces está como medio desfasado con nuestra realidad y con también la creencia o el sentirnos nosotros incapaces de sobrellevar lo que pueda llegar a surgir. Entonces, sabiendo esto, espero que les haya gustado. Como les dije, me pueden dejar comentarios, también experiencias, algo que les haya pasado sobre este proceso. Sepan que me pueden mandar un email, ahí les voy a dejar en la cajita de descripción todo lo que necesitan para contactarse conmigo. También súmense a la comunidad Magic, que la van a pasar lindo y se van a enterar de cosas muy hermosas que siempre andamos y haciendo ahí en el grupo. Y como bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Un besito, bye.